Hola, buen día. El día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde a silicosis y también vamos a ver algo o algunos elementos de planesia. ¿Estos dos elementos van de la mano? Sí, van de la mano. Durante el transcurso de esta exposición vamos a explicar el por qué. Ahora, en la práctica, el Código del Trabajo, específicamente el artículo 184, establece que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades. Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. Muchos se preguntarán por qué estoy viendo silicosis o sílice o prenesi. Vamos a estar viendo esto legal. ¿Por qué? Ya, la respuesta es muy sencilla y muy simple. La sílice, desde hace un par de años hacia atrás, o de un año hacia ahora, acá adelante, es un agente cancerígeno. O sea, en la práctica es un agente que puede producir un cáncer. Y la silicosis, esa famosa enfermedad que se produce por una exposición ocupacional a sílice durante nuestra vida laboral, sin ninguna medida de control, sin ninguna medida de protección por parte de nosotros, origina esa famosa y maligna enfermedad. Y la persona que tiene silicosis se considera que tiene un cáncer. Por eso es que me gusta partir esta parte con este artículo. Porque la idea de la silicosis es evitar que suceda. Yo conozco gente con silicosis y créanme que no es algo muy bonito. La gente se malogra mucho su salud. Y en la práctica es una enfermedad que puede llegar a causar la muerte. No la enfermedad en sí, sino los efectos que producen en el cuerpo de la persona. Ahora, la sílice en sí, mineral que se encuentra en la corteza terrestre, ya componente de la arena, piedra, minerales y algunos cuerpos metalíferos, o minerales metalíferos. Sin embargo, tiene que haber una exposición laboral, la cual puede producir una enfermedad laboral, que es la famosa silicosis. Ahora, uno piensa que la sílice en sí solamente se encuentra en minería. Gracias, error. Construcción, proceso de rocas y arenas, fábrica de cerámicos, ladrillos, vidrio, laboratorio, minería. Los laboratorios dentales, por ejemplo, están expuestos también a sílice, entre varios rubros más y varias actividades más. Entonces, no es algo tan ajeno a nosotros. Ahora, lo que sí tenemos que entender de que no todas las sílices van a producir la famosa silicosis, que es una enfermedad que el trabajador la empieza a desarrollar durante un tiempo. Ese periodo de desarrollo es una latencia, en el cual el trabajador desarrolla la patología sin presentar mayores efectos. Ahora, hay que entenderlo así, no hay que entenderlo de una forma distinta. 4 tipos. Lo importante es que si tenemos libre cristalizada, tridimita, cristobalita y tierra de Trípoli, en estas concentraciones, ya vamos a tener que tener bastante cuidado. Ahora, en la práctica, independiente que tenga concentraciones menores, ya estoy expuesto a la gente de una concentración. Por lo tanto, solo incluso por estar expuesto a la gente, yo ya debiese estar tomando una o varias medidas de control. Ahora, esto siempre va a estar definido para un valor máximo de 45 horas a la semana y bajo una altura de 1000 metros. Cuando tenemos sobre esta cantidad de horas de trabajo semanal y estamos trabajando sobre esta altura geográfica, ya implica algo. Lo más probable es que estemos trabajando por turno. Y lo que implica que nuestro tiempo de descanso va a ser menor. Cuando estamos trabajando en ciudad, bajo un régimen de 5x2, trabajando 45 horas a semana, 9 horas diarias, nosotros estamos haciendo bajo la lógica de que estamos expuestos 9 u 8 horas y prácticamente tenemos 2/3 del día para que el cuerpo pueda recuperarse ante la exposición de un tipo de agente, ya sea este tipo de agente químico, agente físico, entre otros. Sin embargo, al estar trabajando en turno, ya no estamos expuestos, no estamos trabajando 17, 15 horas de descanso de su 9 de trabajo, sino que estamos trabajando en turnos de 12 horas. Por lo tanto, ya el cuerpo va a tener menos tiempo para poder recuperarse. Por lógica, la cantidad que tú tienes que estar expuesto es menor. Ahora, el mismo decreto Supremo 594, que es el que hace referencia acá, entrega las fórmulas para hacer el cálculo matemático y no es nada complejo, o sea, no es algo difícil. Sin embargo, hay que tenerlo bastante en consideración.
Ahora, ¿qué es la silicosis en sí? Es una enfermedad a los pulmones incapacitadora y con frecuencia mortal, causada por respirar polvo que contiene partículas muy pequeñas de cristalina. Es evolutiva en cuanto al grado de compromiso del aparato respiratorio. Al decir evolutiva, cuando esta empieza a generarse en sus primeras etapas, la persona quizás no manifieste gran cambio o mayor cambio físico o un cambio en su capacidad pulmonar. Sin embargo, a medida que sigue expuesto a la gente, sin una medida de control, esto se empieza ya a desarrollar hasta un punto tal que la persona es declarada con silicosis. Ahora, acá abajo en la lámina dice Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis. Y eso es el Plan ESI. En la práctica, Chile ha adquirido un compromiso de bajar la cantidad de personas con silicosis a un punto que sea lo más cercano a 0,0. Y uno puede decir, Chile tiene mucha minería, mucha construcción, es uno de los países del mundo con mayor cantidad de silicosos. Eso así se le dice feamente a las personas que tienen silicosis. Y uno se da la sorpresa que no. ¿Ya? Pero que sí hay muchas veces un desarrollo tecnológico que puede explicar que la generación de la silicosis. Pero también hay un tema cultural en relación a la silicosis. Eso puede dar explicaciones que países altamente desarrollados pueden presentar una tasa de silicosis más alta que otros países que no tengan esa condición, y viceversa. Ahora, van a existir en relación con Planesi distintos documentos oficiales, documentos que han sido emanados por lo que corresponde al Ministerio de Salud, como por ejemplo tenemos estudio de la exposición a la ciencia en Chile, y hay selección y control de protección respiratoria, ya técnica de la prevención de la silicosis, protocolo en cuanto a la silicosis, ya porque para eso entra a trabajar un protocolo que se llama Planesi. Ahora, higiene y sílice. ¿La higiene industrial va a tener algún factor importante para poder, o algún elemento importante a considerar para poder trabajar? Sí, lo va a hacer. Y tenemos que empezar a trabajar con ciertas metodologías. Muchas veces trabajar con ruido, por ejemplo, es algo más sencillo, porque uno puede ir identificando los distintos componentes y uno puede tener una apreciación rápida, la cual se puede validar rápidamente con un equipo de medición si tú estás o no ante la presencia de agente ruido. Sin embargo, con la sílice es más complejo, es más difícil. Por lo tanto, uno, ¿qué tiene que hacer? Identificar los productos, materias primas que se usan en el proceso, verificar la etiqueta de los productos con los que se trabaja, verificar las fichas de seguridad y hojas de los productos o materias primas, conocer geológicamente la composición de los materiales, identificar los procesos, operaciones y puestos de trabajo donde se genera polvo de sílice cristalina. Por lo tanto, chiquillos, desde el nivel de ustedes como supervisores, prácticamente estos 5 pasos son importantes. Ahora, en el paso 4 es algo que ya les compete más a ustedes, chiquillos, y el paso 5 les compete sí. En este paso de acá es importante apoyarse en relación, o sea, apoyarse con el experto en prevención de riesgos de la empresa en la que ustedes están trabajando. O sea, él tiene el deber de asesorarlos y apoyarlos en tal efecto. Ahora, son especialmente peligrosos los trabajos en lugares cerrados y mal ventilados. Ventilación. Ventilación es, no solamente la ventilación es compleja desde el punto de vista de cómo yo la diseño para una mina subterránea y en función de su método de explotación, porque esa es una de las características que tiene lo que es la ventilación, ser diseñada en base a aquello. Pero la ventilación, chiquillo, importa bastante, ¿ya? Ahora, no solamente lugares cerrados mal ventilados, eso también se puede dar a nivel de superficie, en un taller, en un galpón, en un laboratorio. O sea, eso es algo que no solamente va a estar directamente en relación con lo que es una faena subterránea. Ahora, es importante señalar que el peligro solo existe cuando las partículas de sílice cristalina se encuentran en el aire. Por lo tanto, ya nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que tenemos que empezar a trabajar bajo ciertas formas o ciertas metodologías para evitar que esto esté en el aire. Uno, por ejemplo, puede ser humectar el lugar donde estemos trabajando, disponer de filtros, por ejemplo, o disponer de un filtro de tipo EPA, ya que son los filtros especiales que pueden absorber el tamaño de partícula. Por lo tanto, van a haber distintas metodologías, distintas formas de poder trabajar con esto.
y el nunca bien ponderado elemento de protección personal, en este caso para protección respiratoria, el famoso EPP o respirador con filtros, como ustedes quieran llamarlo. Puede que existan materiales que contengan sílice, pero si las operaciones o procesos que se realizan con dichos materiales no generan polvo, existe una baja probabilidad de inhalar sílice. Por lo tanto, ya tenemos ya un elemento que empieza a ser el punto de quiebre, y es que la sílice, para que pueda afectar al trabajador, tiene que estar respirable, en una porción respirable en el ambiente de trabajo. Ahora, la evaluación de la exposición a sílice cristalina es el proceso dirigido a estimar la magnitud de ellos, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y en tal caso sobre qué tipo de medidas se deben implementar. Y acá viene un trabajo tripartita que viene por parte de la empresa, el supervisor y el experto en prevención de riesgo. Sin embargo, el experto en prevención de riesgo, junto con el supervisor, ven qué tipo de medidas de control se tienen que aplicar. ¿Por qué en conjunto? Porque el que conoce el proceso en sí es el supervisor. El experto en prevención de riesgo, normalmente dicho prevencionista, puede asesorarlo en la forma correcta de poder aplicar la medida de control. Sin embargo, el que va a tomar la decisión última en poder aplicar la o las medidas de control es el empleado, de que es la persona que dispone de los recursos necesarios para tal elemento. Eso es algo que es un poco raro, pero es así. Ahora, la evaluación de riesgo de la exposición a sílice cristalina está compuesto de dos etapas. Uno que es análisis de riesgo y otro que es la valorización. Ahora, el análisis de riesgo es se identifica el peligro y se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el peligro. El análisis de riesgo proporciona la magnitud de este. O sea, es básicamente un BEP. Sin embargo, para mí eso es un poco subjetivo, porque si yo estoy viendo algo en una concentración ambiental, la forma más adecuada es analizando el aire que nosotros podemos respirar en una faena específica. La valorización del riesgo con el valor obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Si de la evaluación se deduce que el riesgo es o no tolerable, este se debe controlar. O sea, yo tomo un valor, viene también de la parte dentro del análisis de riesgo. Ojo, lo que dije yo no está incorrecto. Quizás puede estar un poco descontextualizado, pero hay que también tomar algo. Muchas veces se comete el error de valorar un riesgo higiénico como si fuese un riesgo de seguridad. Por lo tanto, es importante separar las aguas, que la diferencia primordial entre seguridad e higiene industrial es la forma de evaluar los riesgos. Ahora, la valorización es lo que yo tengo como medición, que en este caso es la que se realiza con un equipo en específico, compararlo con el valor normativo y decidir si está o no dentro del rango. Ahora, el proceso conjunto de la evaluación y control de riesgo se le denomina gestión del riesgo. Cuando el riesgo no es tolerable, se deben tomar las siguientes medidas de control. Eliminar o reducir el riesgo mediante la prevención en el origen, organizativa, protección colectiva, controlar periódicamente las condiciones de la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. O sea que la gestión del riesgo en sí, chiquillo, uno la puede tomar desde una perspectiva de cómo se hacen los trabajos, ¿ya? Todo lo que corresponde a las medidas de control y también empezar a hacer evaluaciones en el trabajador. Es como cuando estamos viendo los primeros profesionales de salud ocupacional, cuando uno trabaja en una empresa con un componente preventivo. Ese componente preventivo me ayuda a visualizar bien todas las metodologías para ir controlando la salud del trabajador y que ésta no se malogre en el tiempo. Ahora, para efecto de la evaluación del riesgo es necesario conocer y definir cuál es la fracción de polvo respirable en el ambiente. Y en el caso particular de la sílice, conocer cuánto polvo pasa a ser polvo neumoconéfilo. Hay muchos agentes neumoconéfilos, ¿ya? Como por ejemplo los talcos, los polvos, las fibras de algodón, la harina, entre otros elementos. Para que también tengamos claro que cuando hablo de un polvo neumoconógeno, es un polvo que puede afectar directamente la función pulmonar. Ahora, tipo de silicosis tenemos tres, sí. Crónica, acelerada y agudas. En el caso chileno, se da más la crónica. Sin síntomas, tos progresiva, periodo de latencia de 10 a 20 años. Esta es la que más se da en Chile. ¿Las otras dos se pueden dar? Sí, se pueden dar, pero no es tan común en nuestro país. Estas dos de acá se dan mucho en países centroamericanos, algunos países también directamente de Sudamérica, que llevan trabajando años en minería, pero sin ninguna medida de control.
Y eso es un tema muy importante a nivel continental con respecto a eso. De tratar de generar buenas prácticas, pero buenas prácticas para todos. Ahora, factor determinante en el desarrollo de la enfermedad. Vamos a tener generación de polvo primario y polvo secundario. Suspenso. O sea, primario es la generación en la fuente y el secundario es el polvo suspensión. Tenemos que selección fracturada, concentración ambiental, susceptibilidad individual, que recuerden cuando tenemos los tres elementos de riesgo, que habla de la persona, la susceptibilidad, la vía y el tipo de agente. ¿Ya? Tamaño de la partícula y tiempo de exposición. O sea, vamos a tener 5 elementos que nos ayudan a ver o determinar los factores de riesgo para a la hora de determinar si una persona tiene o no la probabilidad de después generar silicosis. Ahora, ¿la silicosis mata? No mata en sí. Pero las enfermedades y complicaciones que produce la persona sí. Es un tema chiquillo. Es un tema muy complejo. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito. Bueno, vamos a tener complicaciones en la salud de las personas, que la tuberculosis 3 veces más favorable por contraerla, cáncer pulmonar, ya que la sílice cristalina como agente cancerígeno en humanos, y algunas enfermedades pulmonares. En este caso, por ejemplo, se puede ver como una EPO, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Que recuerden que las EPOC también están consideradas bajo ciertos parámetros de control, ¿ya? Como por ejemplo, si mi memoria no falla, lo que corresponde al GESTA. Ahora, ¿qué órgano del cuerpo se ve afectado? En la práctica se ve afectado esta sección que está acá, chiquillo, el pulmón, pero no el pulmón en sí, sino que se empieza a ver afectado los alvéolos. El alvéolo, chiquillo, es como una especie de globito, el cual está cubierto por una serie de venitas, las cuales empiezan a hacer intercambio gaseoso entre el oxígeno que uno respira y el elemento que está desechado. Ahora, nunca nos olvidemos que tenemos la vía respiratoria superior y vía respiratoria inferior. Ahora, el órgano del cuerpo que se afecta en sí es el pulmón, pero si ustedes se van dando cuenta, el pulmón no se afecta en todo, en su totalidad, sino que se empieza a afectar desde la zona donde empieza a ingresar el oxígeno y empieza a producirse el intercambio gaseoso. Por lo tanto, démonos cuenta de cómo se van produciendo las manchas. Ahora, una radiografía no sirve para ver tejido blando, sirve para ver tejido duro. Por lo tanto, para que estas manchas se puedan empezar a ver, tiene que haber un elemento contraste. O sea que este tejido blando se está empezando a endurecer como un tejido duro o como un hueso. Si ustedes se dan cuenta, normal, silicosis. Ahora, una persona que fuma, si ustedes se van dando cuenta, hay diferencias que hay mayor compromiso del pulmón, ¿ya? Pero también tenemos un tema de cómo se está comportando. En la práctica, una persona se puede llevar las manos a su cara aproximadamente unas 150 veces en el día, como un acto reflejo, un acto natural. Sin embargo, esto es un problema, porque la persona que contrae o tiene silicosis tienen más facilidad para poder desarrollar esta condición. Ahora, las medidas de control tenemos en el individuo, en el medio y en la fuente. El individuo, netamente, uso de EPP, uso de elementos de protección personal. Sí o sí tiene que darse eso, no hay otra lectura. Claro, yo puedo decir que debo privilegiar una medida de control en la fuente, pero ante un agente como este, toda medida de control nunca es mala, nunca está de más. Humectación del área de ventilación en cuanto al medio y en la fuente, humectación de la perforación, ingreso a aire con medición de oxígeno. También puede ser directamente en la fuente un sistema de captación de polvo. Ahora, controles, por ejemplo, tenemos humectación, ¿ya? Extracción forzada de aire. Tenemos también control administrativo como buenas prácticas de trabajo, higiene personal, educación, entrenamiento de comunicación de peligros, señalizaciones. O sea, si estoy trabajando y estoy expuesto a sílice, debo tener un cartel que diga precaución, exposición a sílice libre cristalizado. Protección respiratoria, que en el fondo vamos a tener un nivel de protección 10 versus un nivel de protección 50. Que vamos a explicar en la clase grupal un poco las diferencias entre estos, ¿ya? Para que no veamos que se tienen que utilizar de la misma forma. O sea, utilizar uno de estos implica riesgos mayores que estos. Eso no tiene que tener doble lectura. La señalética de advertencia que les comentaba recién, ¿ya? Ahora viene, ¿cómo me protejo? En la fuente, en el medio o en el individuo.
Ya, chiquillos, nos vemos en la clase grupal. Vamos a abordar un poco más la temática para que ustedes también puedan hacerme las distintas preguntas que puedan tener. Que tengan muy buen día. Hasta luego.